Então, bem-vindo a todos. Nós vamos começar mais um webinar CIBERO, com muitas caras conhecidas, alguns novos participantes, meu colega do departamento André, o José, que foi convidado para realizar esse webinar, né, e alguns alunos da graduação da UFMG, da UEL, que estão participando também, da iniciação científica, etc. Vamos, então, fazer mais essa sessão, eu acho que é a 10ª, desde o começo da pandemia, 8ª, 9ª ou 10ª, que a gente faz, que foi a forma que a gente encontrou de manter as atividades do grupo durante essa crise, convidando os membros do grupo e pessoas cujas pesquisas acabamos encontrando afinidade para que participem. No caso da pesquisa do José, me chamou extrema atenção à medida que nós temos um interesse muito grande, geral, do grupo, em o que nós chamamos, definimos como cultura escrita. Né? E a pesquisa dele sobre os correios e as redes de comunicação na segunda metade do século XVIII, no Chile, me pareceu extremamente pertinente, né? Aos nossos interesses, às nossas tentativas de envolver pesquisas numa perspectiva comparada, às vezes, ou mesmo mais diretamente, do universo hispânico, né? Além do universo lusitano, que tem sido nosso foco desde o começo. E, então, o José é licenciado e mestre em História na Universidade Católica do Chile e atualmente faz doutorado em História Moderna na Escola Normale Superiore de Pisa, lá pertinho do Paulo, pena que o Paulo não vai poder participar hoje. Especializado em História das Comunicações do período colonial americano, especialmente na circulação de cartas e agentes. Ele publicou o livro que eu deduzo seja o mestrado, Governo de Papel, Correio e Redes de Comunicação em Tempos da Reforma Imperial no Chile. Publicou o ano passado, 2020, foi quando eu tomei contato com o trabalho dele, né, nessas redes acadêmicas, acho que foi no Academia ou no Google, alguma dessas redes, não lembro qual que a gente tem. E recentemente ele publicou na Intus Leggere, La bitácora de um procurador jesuíta, La construção documental de um viaje atlântico, Santiago-Madrid, 1694-1709. Tem mais um ali, mas acho que... então, o José concordou em falar conosco, a gente conversou com ele ainda no começo do ano, né, na montagem do cronograma, e falar um pouco com a gente sobre essa pesquisa de mestrado, sobre o livro que ele publicou, para que a gente possa colocar questões e debater com ele e, eventualmente, discutir projetos futuros, se lhe interessar. Né? Ok? Então, passo a palavra ao José, pedir a ele que fale devagar, né, dado nossa barreira linguística fundamental, né, que a gente mal entende os nossos colegas portugueses, às vezes, mas, enfim, vai lá. A palavra é sua, José. Bem-vindo. Muchas gracias al profesor Claudio y a todos los que están participando de este seminario. Debo decir que me sorprendí cuando me invitaron porque siempre la Academia de la América Española y la Academia de la América Portuguesa están un poco separadas y creo que es interesante hacer esos vínculos tan necesarios como lo fue en el Imperio. Ahora voy a compartir pantalla. Ok. Voy a intentar hablar lo más claro y directo posible, que es una dificultad para un chileno, pero haré todo mi esfuerzo. Y me invitaron especialmente a presentarles un proyecto que había presentado como tesis de maestría en la Universidad Católica de Chile. Tiene que ver con la formación, la instalación del sistema de correos en Chile, que parece muy paradojal, pero
Chile no tenía ninguna oficina de correo hasta 1770. Entonces mi idea era entender cómo a partir del contexto de las reformas borbónicas se instala esta oficina. Y en ese sentido, cómo Chile, que uno puede decir una colonia lejana, una colonia muy difícil de llegar, se transforma o se incluye dentro de las dinámicas imperiales y además globales en la circulación, lo que se ha llamado la gran circulación de noticias del siglo XVIII, y eso lo vinculo también con la idea de, muchas veces se habla, y lo podemos observar en distintos procesos históricos, como, por ejemplo, la imprenta, historiográficamente ha sido analizada como una revolución. Posteriormente, un alemán también ha hablado de la revolución de las comunicaciones a partir de la configuración de los correos en el siglo XV-XVI en Europa. Pero yo me preguntaba, bueno, ¿qué sucede en Chile? Un Chile donde no hay correo, no hay imprenta, ¿es alejano a esos movimientos? La revolución es un lugar, en un lugar muy preciso, pero fuera de ello no hay revolución, y cómo se va gestionando esto, y para mí es interesante como un poco criticar también esa idea de revolución y plantear y analizar el problema de la comunicación escrita desde las formas cotidianas y su movimiento a través de distintos agentes. Y por eso se titula mi intervención así, correos que van y vienen, y por eso me interesa, y pues lo pueden ver en la foto, que es solo un detalle de los cuadros de los correos mayores que se encuentran en el Museo Histórico Nacional de Chile, pero es solamente el detalle de la carta, ¿cierto? Que es un tópico muy interesante porque generalmente estas autoridades se pintan con una carta en la mano, pero muchas veces no sabemos cómo llegó esa carta. Entonces mi idea es un poco transparentar esos agentes que muchas veces han sido invisibles invisibilizados por la historiografía. Entonces, como les decía, en 1770 se crea esta Administradora General de Correos, que es la Oficina de Correos de Santiago, y eso genera un cambio importante dentro de las dinámicas internas de la circulación de correspondencia en Chile. Y en ese sentido, no solo se cambia localmente, sino que hay un impulso atlántico. Es decir, la reforma no solo es terrestre y local, sino que también hay una reforma que cambia la circulación de cartas en el Atlántico, y eso genera una presión al ámbito local con una forma de conectar, ¿cierto?, los distintos espacios y darle un tiempo imperial al imperio. Y en ese sentido, este trabajo me ha permitido además repensar las relaciones entre metrópolis y colonias, especialmente en este momento crítico, ¿cierto? Y por eso yo me mantengo fuera de la independencia, que creo que es un universo de las guerras, digamos, de las revoluciones de independencia y de autonomía que parten en la América Española en 1810. Yo me detengo un poco antes porque quería ver un poco la reforma sin pensar en el momento posterior, sin pensar como si la reforma nos llevara hacia la independencia, pero ahí vamos a debatir un poco. Entonces mi propuesta era analizar la historia política en este momento en función a la comunicación postal. Y por eso mi libro se llama Un gobierno de papel, porque quería vincular la noción de gobierno, de administración y de gestión, en este caso de las cartas, que es completamente distinta a lo que sucedía anteriormente de 1770, a vincular esa noción de gobierno a el papel, que el papel como material es fundamental para nosotros. Tenemos cartas, miles de documentos y cartas que se conservan perfectamente en papel, pero aún así, cuando yo leo los expedientes, esos papeles son frágiles, se pierden, no llegan, se mojan, o sea, hay toda una cosa, se pueden quemar, se pueden romper, etcétera. Entonces,
quería ver ese gobierno que muchas veces se habla como este gobierno borbónico, este gobierno donde hay un impulso del absolutismo ilustrado, pero también desde la fragilidad, y desde la fragilidad de un papel, que finalmente lo que vemos en este contexto es en gran parte un sistema colonial que está en su gran parte formado a partir de una materialidad que es el papel. Y en ese sentido, este gobierno de papel cambia, sin duda, en 1770 con la irrupción de esta nueva oficina de correos, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que yo quería entender era cómo se va construyendo, ¿cierto?, esta oficina interiormente, pero, y más importante aún, sus rutas. Las rutas que seguían los carteros, los correos, los llamados tenientes de correo, para poder despachar esa carta a los distintos lugares de Chile. Y no solo de Chile, sino que también de América, del Cono Sur. En ese sentido, con la inclusión o con la reforma de correo y la idea de instalar una oficina, que esto sucede paralelamente en toda la América española, y se instalan 16 oficinas de correo por primera vez en la historia, este esfuerzo sincrónico no solo buscó, por un lado, controlar la información y que todo se enviara por canales oficiales, sino que también intentó integrar, y eso es fundamental, integrar espacios y realidades políticas. ¿Por qué? Y aquí viene una cosa que encuentro que es súper interesante, que es la reforma, ¿cierto? Y es a partir de Carlos III donde se genera, y especialmente a partir de la Guerra de los 7 Años, donde hay una ola reformista que afecta a todas las dimensiones de la América española, y para ello era vital, como no, el correo, que la información se difundiera, que hubiera un sincronismo, ¿cierto? Y que la información llegara al ámbito local. Por lo tanto, muchas veces pienso en el ejemplo de cuando uno tiene muchos globos juntos, bueno, faltaba el hilo para unirlos, porque finalmente no existía un sistema regular, un servicio regular de correo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que no existía, que lo que se instala finalmente es la idea de que a las 11 de la mañana, un día martes, va a salir un correo rumbo a España. Por lo tanto, hay toda una dinámica administrativa, pero también privada, del envío de cartas y también de comerciantes que tienen que ajustar a un tiempo porque se van generando envíos regulares de cartas y eso obviamente genera una cantidad de cartas impresionante que tienen que gestionar, etcétera, etcétera. Y para analizar esto, no lo quería ver desde la ley, ¿cierto? Está lleno de historias filatélicas, de filatélicos, de asociaciones que les interesa el tema de lo postal, donde muchas veces se ha analizado desde el nivel legal, y lo que yo intenté, espero, era llegar a la gente, a la persona, al cartero, al que tenía la carta en la mano, y ver cómo estos se desenvolvían, cómo por primera vez en la historia se transformaron en funcionarios con un sueldo, con un escalafón, con un uniforme, etc. Y para comprender esta práctica del funcionario, de este cartero, digámoslo, fue súper interesante analizar cómo la oficina no solo se transformó en un espacio burocrático, sino que también en un tribunal. ¿Por qué? Porque los carteros tenían fuero, y ese fuero decía que si le sucedía algo a ese cartero cumpliendo su oficio, o sea, con la carta en mano, o con su valija, su bolso, con cartas, esa persona debía ser juzgada por el administrador de correo y no por la justicia ordinaria. Por lo tanto, esto también fue azar, suerte, porque finalmente lo que encontré yo en el Archivo Nacional de Chile fueron 2 volúmenes de ese tribunal, digamos, o sea, los papeles de la oficina y entre ellos los expedientes judiciales que hablaban de estos correos cuando tenían problemas o conflictos. Y eso me permitió llegar al fondo, llegar a la experiencia de estos personajes que muchas veces no sabemos su nombre, ¿ya? Y la idea de
mi propuesta era como también entender cuáles son esos agentes que participan de la cultura escrita. Y son agentes muy específicos. Para ello, además, utilicé la metodología GIS, SIG, que es Sistema de Información Geográfica, lo que me permitió georreferenciar y geolocalizar distintos espacios para poder comprender cómo se había dado esta integración, ¿cierto? Y para ello, ¿por qué? Porque muchos de los documentos que generó la misma administradora y posteriormente la Superintendencia de Correos en Madrid fueron documentos geográficos para poder instalar rutas, para poder saber y conectar espacios, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, acá tengo la Dirección General de Cartas de España a sus Indias, que era un libro gigantesco, donde, ¿por qué sucedía? Mucha gente quería enviar cartas a América, y ponía, por ejemplo, Santiago, pero ¿cuántos Santiagos hay en América? Bastantes. Y por lo tanto, era una forma de ordenar y decir, bueno, Santiago de Chile, tienes que enviarlo a Chile, a la administradora de Chile, a la administradora de Quito, etcétera. A partir de esa información pude cruzarla con las rutas y las pequeñas oficinas agregadas a la de Santiago para poder entender cómo se había distribuido ese esfuerzo administrativo. Para comenzar, quería darles un barrido general sobre lo que era el correo anterior a la reforma. Y eso es algo que estoy estudiando actualmente porque, y es muy interesante porque me encontré un expediente de 1763, donde literalmente ninguno sabía cómo enviar una carta a España, o cuál era el protocolo de recibir una carta en Santiago. Y es súper interesante porque aquí también juegan las memorias, porque lo que hicieron distintas informaciones, y cada uno decía una cosa distinta. Y eso me llevó a entender de que era un sistema súper azaroso. Y eso es lo que estoy estudiando actualmente. Antes de 1760, a nivel legal, existía la imagen del correo mayor. No la imagen, el cargo de correo mayor, que lo pueden ver aquí, Fermín Francisco de Carvajal, Vargas y Alarcón, que fue el último correo mayor de Indias. Este correo mayor vivía, a pesar de que este nació en Santiago, pero se casó con su prima, y su prima era la que detentaba el cargo. Bueno, y él desde Lima gestionaba el correo. Ahora, la familia de los Carvajal había obtenido el monopolio postal gracias a una real cédula de 1514, muy anterior, ¿cierto? Anterior incluso a la conquista de México, donde se le entregó a ellos todo el sistema postal. Obviamente es muy distinto pensar el sistema postal en 1514 a lo que fue 50 años después, 30 años después, cuando descubrieron Santiago y vieron finalmente Santiago de Chile y vieron la inmensidad del continente, por ejemplo. Y también es muy distinto ya en el siglo XVIII. Lo que pasó es que el correo mayor no tuvo una instalación efectiva. El correo mayor era un cargo más bien nobiliario y lo que se dedicó fue a arrendar determinadas rutas dentro del virreinato peruano, desde Quito a Potosí, dejando casi completamente de lado Buenos Aires, Santiago y el norte de Nueva Granada. Eso va cambiando en el siglo XVIII. Por lo tanto, Chile queda fuera. La primera autoridad en Chile de correo, que fue un delegado del Correo Mayor, fue instalada en 1743, pero él mismo, que fue Ignacio de los Olivos, él mismo señaló que no era posible instalar el correo en Chile porque no había dinero. Y no había dinero porque nadie quería pagar, y por lo tanto no se enviaban cartas, y por lo tanto él no era factible el negocio. Por lo tanto, lo que se fue generando es una práctica muy azarosa, muy fragmentada, de envío de mensajeros ocasionales, ¿cierto? Y que es lo que actualmente estoy estudiando para el siglo XVII. Las cartas se envían por procuradores, por mensajeros, por secretarios, por soldados, se envían por barcos,
camufladas, la envían jesuitas, o sea que hay una cantidad de agentes que hace muy difícil controlar, especialmente para la monarquía y gestionar, porque finalmente, ¿quién tenía el poder de enviar una carta? Muy pocas personas. Es muy distinto cuando hay una oficina y donde uno paga un precio específico, que era un poco la mano de todos y que podían despacharlo mucho más fácilmente. Esto es especialmente interesante porque, bueno, y ustedes conocerán al profesor Brendeke, que ha tenido este libro que ha sido muy famoso y muy debatido, Imperio de Información, Funciones del Saber y el Dominio Colonial. Y en su argumento se señala, y que esto es válido para toda América, yo creo, que hay una constante, lo que se instala a partir del siglo XVI es una vigilancia entre la autoridad, los vecinos, etc. Hay una vigilancia entre los distintos funcionarios para poder generar que el virrey, por ejemplo, o el mismo gobernador no tenga tanto poder, ¿cierto? Y no se construya, no sea el rey en su propia tierra, digamos. Y cuando yo leí este texto me generó la duda, bueno, pero si yo quiero generar una vigilancia activa, ¿cómo los vecinos se comunican con el rey? ¿Cómo se genera esta, no es solamente información, sino que también tiene que ver con comunicación y movilización de personas, ¿cierto? Y eso me pareció súper interesante porque muchos de los textos que yo había leído sobre historia colonial, parecía que las reales cédulas llegaran como por arte de magia. ¡Pum! Llegó una real cédula, llegó esta real cédula, llegó la otra real cédula. Y me interesaba, bueno, pero alguien la trajo, ¿quién la trajo? ¿Por qué la trajo? ¿Por qué se abrió? ¿Quién la abrió? ¿Quién no utilizó? Y eso me generó un poco de interés sobre la política de las cartas y este gobierno de papel. Entonces, y esto es interesante porque, y esto es súper interesante además porque las leyes de India desde muy temprano señalan lo que yo he llamado la libre circulación de correspondencia. ¿Esto qué quiere decir? Y lo dice un poco al principio de esto, dice, cualquier persona, sea persona privada, un vecino, una autoridad, cualquier persona súbdito de estos reinos, no solo tenía la obligación, sino que también era libre de enviar cartas sobre lo que sucede en ese espacio, en esa localidad, en esa colonia. Y por lo tanto lo que dice, y esto es una de tantas, que los virreyes, audiencias, oidores, gobernadores, distintos oficiales no puedan y no abran, lean ni retengan en su poder cartas. O sea, cualquier persona tiene la libertad de enviarle una carta al rey y al consejo, libre y sin dificultad. Esto es súper interesante porque al final, como lo vimos en la diapositiva, en dos diapositivas previas, el correo mayor nunca se instaló efectivamente. Por lo tanto, por un lado se genera esta idea de la libertad de correspondencia, la libertad de circulación de las cartas hacia el rey, pero por otro lado no hay la infraestructura y no está el servicio que permita esa libertad. Esto recién se va a hacer factible con la reforma de correo en 1770, es decir, 40 o 50 años antes del fin del imperio español en América. Por lo tanto, se van generando distintas estrategias, y aquí les voy a nombrar tres un poco a la rápida. Este es el caso del corregidor Luis Manuel de Zañartu, que en 1764, en diciembre de hecho, se robó una caja de correos porque se la quería enviar al gobernador, que en este caso era Gili Gonzaga, Antonio de Gili Gonzaga, y se robó esa caja porque Gonzaga no estaba en Santiago de Chile, estaba cerca en el puerto, en Valparaíso,
y lo que se genera es un expediente de distintas personalidades diciendo cómo se abre un cajón de cartas, cómo se abre un cajón con correo. Y eso es súper interesante porque en un cajón estaban todas las expectativas de una sociedad colonial. Un posible cargo, la destitución del gobernador, un nuevo gobernador, una nueva real cédula, etcétera. Y por lo tanto hay todo un debate sobre quién debe abrirlo, cómo se debe abrir, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay un teniente de correo mayor, que es el que debería abrirla y distribuir las cartas como agente intermedio. Y esto es súper interesante porque me ayuda a entender de que los contemporáneos no sabían, ¿cierto? No tenían una noción fija de cómo funcionaba este gobierno de papel antes de la reforma. Tenemos el caso de los jesuitas, por ejemplo. Este es el caso, y acá nos movemos hacia el sur de Chile, a la isla de Chiloé, donde el padre Ignacio de Mier, que pueden observar acá, envía una carta hacia Santiago y utiliza como intermediarios 4 o 5 personas, en su mayoría indígenas. Y cómo a partir de la odiosidad propia del gobernador de Chiloé, él un poco la intercepta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque según él no la está enviando de correcta forma, y volvemos de nuevo, que no hay una forma para enviar cartas, por lo tanto, se genera toda una discusión sobre cómo se hace. Y además, estos indígenas, en este caso Diego Huichipangui, leyó las cartas que había enviado el padre jesuita porque quería saber qué decían sobre la misión, si lo estaban haciendo bien o mal. Entonces, ahí también hay un peligro, que el envío de cartas de mano en mano, de persona en persona, van generando también a nivel general, un problema sobre si se respeta o no el secreto, y ya sabemos que el secreto es vital para la libertad de comunicación que se planteaba anteriormente. Y el mismo ejército va generando, por ejemplo, este documento que es súper interesante sobre el método de conducir pliegos, es decir, sobre el método, sobre la forma que los soldados hacían para generar, para conectar la frontera sur, la frontera hispano-mapuche, Concepción, con Santiago, que era la zona de guerra. Y por lo tanto se van generando estos expedientes que son bitácoras, que de hecho está escrito, cada párrafo está escrito por una persona distinta, donde dice, yo le pasé esta carta a, por ejemplo, el soldado dragón Ramón de Arévalo, y él se la pasó en otro lugar a otra persona, etc. Pero lo que podemos observar que son documentos que se generan desde la necesidad de comunicación, o por una idea por un intento de controlar esa comunicación. Pero nunca hay un método general que una institución genere, digámoslo, para poder despachar. Y eso es lo que va a cambiar con la reforma de correos. La primera parte de esta reforma, sin lugar a, es fundamental esta parte porque es la reforma atlántica. Lo que hace el imperio primero es reformar los correos en el mar. El 64, 1764, para posteriormente en el 1770 reformarlos al interior del continente, es decir, de forma terrestre. Aquí tenemos la red marítima de correo hacia 1764, que es un poco sigue la clásica patrón, el clásico patrón de las flotas de Indias. A pesar de que ya en el siglo XVIII habían vínculos ya con Buenos Aires mucho más explícitos, pero eran extraordinarios. Lo que va a generar esta forma, entra en crisis especialmente con la Guerra de los 7 Años. ¿Por qué? La Guerra de los 7 Años enfrentó a distintas potencias europeas en distintos espacios como Norteamérica, etcétera, Europa, entre 1756 y 1763, donde la monarquía de Carlos III, este rey español que se involucró en esta guerra pensando que iba a ganar y finalmente la tuvo toda de perder, lo que se generó fue la toma de La Habana. Y ustedes podrán ver acá que La Habana juega un rol central en la distribución de correos. No solo eso, la toma de La Habana generó además generó una crisis del sistema comunicacional al punto que incluso, por ejemplo, para esos años, en 1762 y 1763,
hay una baja de 90% en los barcos que se enviaron a América. Por lo tanto, estamos hablando que estas colonias se rompió completamente este vínculo comunicativo por 3 o 4 años, no llegaban informaciones, y eso sin lugar a dudas genera un problema político, ¿cierto? No sabemos lo que está sucediendo. Y esto lo vinculé también con los trabajos de Gabriel Packet y Jeremy Adelman, donde ellos vinculan esta guerra como un punto de inflexión en la monarquía de Carlos III para generar las reformas que se generaron después, como la libertad de comercio, el libre comercio, la reforma de intendencias, reformas judiciales, administrativas, etc. En ese sentido, yo quise hacer mi aporte desde la comunicación. Entonces, ¿cómo se vivió esto desde la comunicación? Y creo que en parte lo que se generó fue esta idea de reconquistar comunicacionalmente el imperio, ¿cierto? Y de ahí surge esta reforma marítima. Y que es muy interesante porque esta reconquista además viene vinculada a nuevos barcos, que son barcos de correo, solamente de correo, y que tienen, los primeros tienen nombres de conquistadores, Pizarro, Cortés, etc. O sea, es literalmente una reconquista comunicacional. Y acá les quiero mostrar un poco el reglamento provisional, que es súper interesante porque genera esta evaluación sobre el problema de las comunicaciones. Dice, trascendiendo este mismo perjuicio a mis vasallos ultramarinos, cuyas quejas o recursos llegan con tal retardación, y ahí está el lento sistema previo donde era un poco el azar generaba también una dinámica temporal muy, muy retardada, digamos, muy lenta, y prudentes se suelen frustrar por la mudanza de las circunstancias, ¿cierto? No es lo mismo tramitar algo en 4 meses a 2 años, por ejemplo, de que resulta que el comercio de unos y otros dominios no pueden tener curso constante, ni los propietarios de España saber el estado de sus mercancías, por ejemplo, confinadas a sus comisionistas y factores, viéndose la decisión de pasar por la ley que esto les imponen y que el giro de las letras, el correo, se hace de todo impracticable en el sistema presente entre estos y que aquellos naturales, los americanos, viéndose muchas veces obligados a valerse de colonias extranjeras para suplir la falta de noticias y auxilios. O sea, cómo a pesar de este quiebre de la comunicación, las colonias, hay una necesidad de comunicación y por lo tanto las colonias extranjeras, francesas sobre todo, generan noticias y se van circulando, obviamente, marcos comerciantes que van informando de distintos elementos. Por lo tanto, lo que quiere la monarquía es recuperar ese canal de información y que sea un canal de información oficial. Lo que se genera una diversificación de las rutas. Voy a retroceder un poco porque esto es clásico porque previo estaba el monopolio de Cádiz, ¿cierto? Donde todos los barcos salían desde Cádiz. Con la reforma de correo, incluso previo al libre comercio, La Coruña emerge como un polo importante porque es la administradora de correos de La Coruña la que va a gestionar los correos americanos. Y eso es un cambio de enfoque, desde el sur de España al norte. Se va a generar una superintendencia que fiscaliza a todas las oficinas de correos, que las podemos ver acá. Y que va a y que aparte del Consejo de Indias, o sea, que tienen su propia red política de gestión. Y se va generando esta diversificación de rutas para impedir de que si me toman un puesto, todo el imperio quede incomunicado, pero también para agilizar los tiempos, ¿cierto? De que la información llegue de distintas partes, pero de distintas rutas, de distintas partes de distintas rutas que sean oficializadas. Con barcos que sean de correos, que no lleven ni mercancías, ni oro, ni plata, ni nada, sino que solamente correos. Y se van girando itinerarios distintos. Por ejemplo, ya no solo hay barcos como era la flota antigua de la flota, los galeones, digamos, donde se generaban 2 barcos al año, ahora hay 4 que están ahí, que les pueden ver en esta tabla las fechas de salida,
Pero estas fechas, incluso a pesar de que los Borbones siempre quieren racionalizar y establecer fechas precisas para la salida de los barcos, esas van flexibilizando. Incluso el mismo ministro José de Gálvez va señalando, en tiempos de guerra lo que hay que hacer es flexibilizar estas fechas, porque si nosotros somos rígidos, los enemigos pueden tomar los barcos. Y de hecho se hacen todos unos procesos para las cajones de cartas, por ejemplo, se llevan con piedras. Si ven una nave enemiga, los cajones tienen que ser botados al mar, etcétera. Los cajones se van ordenando en función al lugar primero que van visitando. Entonces hay también un desarrollo ordenado de la entrega de los cajones, etcétera. Además, se va a incorporar la idea de que los barcos mercantiles también puedan llevar correspondencia siempre y cuando paguen las tasas a las administradoras de correo, a la oficina de correo. Y por lo tanto ahí se va generando también, y aquí pueden ver en rojo los puertos de libre comercio a partir de 1778 y cómo se vinculan también con las oficinas, ¿cierto? Potosí, por ejemplo, el puerto de Arica, Santiago, el puerto de Valparaíso, etcétera, Montevideo, Buenos Aires, etcétera. O sea que también no solamente están los barcos de correo, sino que también están los barcos de comerciantes, con esta idea de diversificar. Lo que sucede, y esto es súper interesante, que en el caso de Chile, Chile había tenido una relación comunicacional que dependía de Lima hasta estos años. Hasta estos años porque ahí la comunicación se desplaza, se quiebra el vínculo, no se quiebra, pero se limita mucho el vínculo con Lima y Santiago se comunica con Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es la flota de Buenos Aires, que va de La Coruña a Buenos Aires, la que es mucho más ágil y que permite que lleguen las informaciones mucho más rápidos a Santiago. Y eso generó todo un proceso también de infraestructura, generar caminos, por ejemplo, esta ruta, pero también, y esto es lo más importante, pasar la cordillera. Había una obsesión de los ministros Campomanes y Florida Blanca de generar una comunicación regular minuto a minuto. Y lo que pasaba con Santiago, por ejemplo, es que en invierno, que el invierno en Santiago dura que es desde más o menos mayo hasta octubre, nadie podía pasar la cordillera por las nieves y por la tempestad. Y se van generando estas pequeñas casuchas, casitas, refugios, que van utilizando los correos, que son estos carteros, digamos, los correos como agentes de correo, que van utilizando los correos y que se van alojando acá y que les van poniendo comida, ropa, vestidos, enseres, etc. Entonces yo siempre digo que mis correos eran súper valientes porque nadie se atrevía a cruzar la cordillera nevada y eran los únicos incluso, y he encontrado información de unos viajeros a fines del siglo XIX, que decía que lo único que a mediados del siglo XIX, que decían que las únicas personas que atravesaban la cordillera en invierno eran los carteros, ninguno más. Y eso es súper interesante. Entonces se va generando una integración de un espacio y Chile gira hacia el Atlántico Sur. Gira a tal punto de que Perú en este sistema nuevo queda súper alejado, tan alejado de que tiene un problema serio con Panamá, no llegan las informaciones y hacia finales del siglo XVIII se instala la idea de que es Santiago de Chile quien tiene que enviar las cartas hacia Perú, porque hacia Perú a través del Pacífico, a través de navíos, porque es mucho más rápido que si yo envío la carta por Panamá y de Panamá a Lima. Entonces hay un cambio completo del eje de las comunicaciones en esta época. Y finalmente, esta tercera parte que tiene que ver con el correo terrestre. Entonces, hay un periodo de transición entre modelos, entre 1764 y 1770, pero a partir de 1770, donde se funda la administradora de correos, que la podemos ver en Santiago aquí con su estrellita roja, y se van generando administradoras agregadas, que son las que están en un triángulo azul.
Se van generando rutas, ¿cierto? Se instala un primer jefe de correo, el administrador de correo un criollo, Fernando de Urízar, que es muy interesante porque está todo el periodo de 1770 a 1809, o sea, se muere justo cuando está todo el problema con Napoleón, Fernando VII y la crisis imperial en España. Y esta reforma terrestre no puede ser entendida sin la marítima. ¿Por qué? Porque la relación entre rutas, itinerarios y tiempos está directamente vinculada a la llegada de barcos. Porque lo que se intenta hacer es coordinar el despacho terrestre con el marítimo, regular, mensual, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se busca en ese sentido es que el mismo correo marítimo va a ir presionando el terrestre para despachar cartas rápidamente con el objetivo de generar un sistema dinámico. Entonces, el papel que tiene Urízar, este jefe de correos, es establecer rutas internas, regularidad, funcionarios, etcétera, que es un trabajo más bien titánico, ¿cierto? Porque lo que importa finalmente y lo que está siempre constantemente en la cabeza de los superintendentes de Floridablanca, por ejemplo, del superintendente de correo, es la regularidad, el tiempo matemático, el saber cuándo va a llegar las cartas, el que la gente sepa cuándo se despacha un correo, el que la gente incluso cambie la forma de escribir las cartas pensando, bueno, tengo que escribirla hoy día porque mañana sale el correo, etcétera. Y en ese sentido, en el caso terrestre, yo vi a estos correos, a estas personas que van con la mano, o sea, que tienen su bolso con cartas, como los agentes de cambio. Finalmente, el jefe de correo de Santiago nunca salió de Santiago, sino que salían sus correos. Y eso generó que ellos tuvieran muchos conflictos, que es lo que yo pude ver en esta administradora. Entonces se van generando distintas rutas. La ruta más importante para Santiago sería hacia el sur y hacia Buenos Aires, donde la mayor cantidad de información se tenía. Y lo que se buscó un poco es unir estas ciudades intermedias que se habían creado 30 o 40 años antes. Chile antes, la población estaba muy disipada y hubo un esfuerzo de fundar ciudades. Entonces, una de las cosas que dice el jefe del correo es que muchas veces, porque ante la demanda de mayor regularidad en el correo por parte de los comerciantes de Santiago, es que dice, bueno, antes, ahora, por ejemplo, logran tener cada 4 meses noticias de sus negociaciones en Europa. O sea, que hay noticias de Europa cada 4 meses, cuando en el sistema anterior solamente la conseguían hace 2 años. Y eso para mí, yo lo considero algo muy importante. O sea, es muy distinto gobernar una colonia con una información cada 2 años que gobernar una colonia con información cada 4 meses. De hecho, hay una cita muy interesante no me recuerdo el virrey, cuál era el virrey de México, que hace un bando diciendo, tendremos cartas, correspondencia del rey diaria, mensual y a todas horas. O sea, eso era como imagen de Twitter. O sea, que ahora el rey va a estar a todas horas, porque a todas horas no pueden llegar cartas. Es una exageración, obviamente. No es que el rey tenga un WhatsApp, pero sí hay una agilización de las comunicaciones como nunca antes. Y les quería presentar un poco el caso el caso de, por ejemplo, Francisco de Cisternas, pues no se ve también el mapa, pero bueno, que era un correo que hacía cotidianamente esta ruta hacia el sur de Chile, hacia Concepción, y él tuvo siempre muchos problemas. De hecho, era el que más se repite dentro de los conflictos internos, porque los correos se caen al río, les roban sus pertenencias. Es súper interesante porque son personas que no son letradas, pero son alfabetos porque saben leer números, saben algunas cosas, pero no tienen una noción, no son alfabetizados al 100%, pero sí son funcionarios y tienen una noción espacial súper interesante, porque se ubican en el espacio, entregan las cartas a las personas, etcétera. Pero, claro, el mismo administrador dice, son miserables, no les pago bien,
son una especie de mundo intermedio, y es súper interesante cómo esta cultura escrita, esta cultura epistolar se va generando a partir de estas personas que no son ni letradas, o sea, que no son ni capaces de rellenar formularios, que es muchos de los problemas que tienen. E incluso los tratan tan mal que algunas veces lo aprisionan. O sea, tengo el caso, por ejemplo, en 1780 del Correo Arriagada, que lo aprisionan, que lo meten en una cárcel porque el corregidor no había terminado de escribir la letra. Y él había puesto un cartel que decía, bueno, a las 11 sale el correo, porque con esta obsesión del tiempo. Bueno, y el corregidor dijo, bueno, tómenlo preso y cuando escriba la carta lo suelten. O sea, que también ellos son la cara visible de la reforma dentro del mundo local, o del mundo intermedio, digamos, como no donde está la oficina, sino que de donde tienen que despachar las cartas. Estos tipos de correos también llevan, por ejemplo, cigarrillos, porque muchas veces para pasar ríos, si ustedes ven estas líneas más oscuras, son los ríos de Chile. Hay muchos ríos y no había infraestructura, no habían puentes, y muchas veces pasaban entregándoles cigarrillos a los indígenas, que los pasaban en pequeñas barcas. Y esto va generando también un cambio en la concepción, y con esto ya voy un poco cerrando, un cambio de la concepción de cómo escribir cartas. En esta época se instala la idea de que, no es que se instala, se obliga a que la gente escriba una carta con tema. Antes, ahora lo veo en el siglo XVII, donde una carta son miles de temas, es una relación con millones de temas. Bueno, acá se impone la idea de que se escribe una carta y un tema, cartas cortas con resumen, numeradas, se van generando, en este caso, les presento acá el copiador de correspondencia, se van generando copiadores, ¿ya? Los mismos secretarios van cambiando la forma de cómo van organizando la secretaría del gobernador, todo esto a partir del impulso de esta reforma de correos, porque estamos hablando de una cantidad importante de cartas, que supera el flujo anterior, y por lo tanto se les requiere una organización mucho más clara. Y también, eso también importa a Santiago como capital del Reino de Chile, porque se va organizando también un sistema donde el gobernador para él no es necesario viajar a lo largo del país, sino que enviar cartas, porque ahora sí llegan las cartas. Entonces, ahí también está el porcentaje de las cartas en provincia, especialmente importantes hacia el sur, etcétera. Y con esto quiero un poco terminar, y para que tengamos, ojalá, un momento de discusión. Lo que me interesaba un poco relatar acá era que muchas veces ahora, cuando uno piensa en el correo, no lo piensa tan claro, pero la idea del rol político del correo, y es un rol político que tuvo un objetivo claro, que fue integrar y controlar la información. Controlar más que la información, los canales de información, y que tuvo una vital importancia para reformar políticamente el imperio. Y esto se generó también a partir de la tradición y la reforma. Las mismas rutas que ustedes observan, no es que haya un cambio total en las rutas terrestres, se usan rutas que ya existían, etcétera, y por eso se elige, por ejemplo, a un criollo como jefe de correo, porque él conoce la realidad local. Pero lo más interesante, y esto no lo he desarrollado tanto aún, porque yo vi solo el caso de Chile, pero tengo amigos que también han analizado el caso de Nueva Granada, de Colombia, es que hay también un proceso de integración interesante americana. Entonces, yo no llegué a esto, pero es una cosa abierta que puede estudiar cualquiera, digamos, que está en las fuentes, yo creo, es cómo afectó esta reforma al desarrollo de la independencia. Porque si uno se fija, por ejemplo, cómo va viajando la noticia, por ejemplo, de la prisión de Fernando VII en 1809, perdón, 1808, esa noticia llega primero a Buenos Aires, después a Santiago, y el último que se entera es Perú. Y si uno ve cómo se van generando el movimiento revolucionario hacia Perú, sigue casi calcado las rutas de correo que se instalaron. Entonces sería súper interesante para posteriores trabajos, digamos, pensar sobre eso. Y solo esto
para vincularlo con la actualidad, muchas de estas rutas, como que les he presentado en este momento, en esta presentación, se mantuvieron. Por ejemplo, acá tenemos la ruta, los cables telegráficos, que siguen casi la misma ruta de correos. O la ruta de Internet, que también tiene un elemento, o sea, tiene como un resabio, sigue un patrón que es mucho más de larga duración, y en ese sentido yo creo que esos patrones de larga duración se pueden observar perfectamente en el correo. Eso. Muchas gracias. Obrigado, José. Muito legal a tua fala. Eu fiquei anotando um monte de coisas aqui para perguntar, mas uma você acabou de responder. Uma pergunta que eu ia fazer é exatamente isso. Se era possível perceber a expansão dos Correios agindo sobre as percepções territoriais crioulas, né? Você acabou de dar a resposta. Quer dizer, há um ponto de encontro, né? Qualquer coisa você pede para repetir, tá? Se você não entender, mas essa ideia de que você interioriza a administração, né? Interioriza a ação da coroa, me parece bastante eficaz. Nos casos brasileiros a gente consegue perceber um pouco isso, com o envio de funcionários reais que têm não a função de correio, mas a função de fazer valer a vontade da coroa, como isso acaba criando uma percepção diferente de território, né? E isso me parece que você já respondeu aí. Eu fiquei com algumas curiosidades bastante grandes com relação àquilo que você falou do agente de correio como juiz, como tribunal, né? E fiquei me perguntando se além disso eles não teriam outras funções. Quer dizer, você falou que os carteiros, os correios, eram semi-analfabetos, mas existia a função social no correio também? Eles escreviam cartas? Porque aqui a gente encontra muito isso, as pessoas ditando, pessoas falando as cartas para alguém que sabe escrever, anotá-las e depois encaminhar. Embora não tenha um sistema de correio comparável aqui, né, nesse momento, você tem essa coisa, né, a oitiva, as pessoas que ouvem as cartas, ouvem a narração das cartas e anotam. Será que isso foi pensado? Você encontrou alguma coisa? Né? Não sei, é uma dúvida minha. E quando você fala sobre as formas do escrito, que me interessa demais, as formas da carta se alterando, né, o formato, a materialidade, inclusive, da carta, porque parece que há mudanças no papel também, no tamanho, né? Quando começa a carta a ser cobrada pelo peso, né? Isso acho que é bem mais tarde, essas formas da escrita me interessam muito. E a gente tem, na tradição editorial luso-brasileira, os famosos secretários, né? Os livros que ensinam a escrever carta. Para quem sabe ler e escrever, vai pegar os modelos, e aí tem, inclusive, a distância que você tem que colocar entre o vocativo, né? Se é o rei, você tem que fazer uma página quase inteira, né? Senhor, e daí lá embaixo começa. Tem todo um conjunto de regras. Existe alguma coisa semelhante no mundo hispânico? Só isso. Agora, por favor, quem quiser também fazer perguntas, pode se inscrever. ¿Respondo ahora o...? Me responde enquanto o pessoal pensa nas perguntas. Ok. Depois eu faço sessões. A Thaís já levantou a mão. Pode responder. Sí. Sí, es difícil porque, bueno, sobre el tema del juez es súper interesante porque los mismos reglamentos les van generando este rol al jefe de correo como juez. Ahora, es un rol muy preciso porque es al correo que tenga carta en mano, o sea, que está cumpliendo su función. Por lo tanto, si este correo, este Francisco de Cisternas, por ejemplo, hubiera tenido un problema fuera, o sea, sin carta en mano, él no está dentro de la jurisdicción. Él está en jurisdicción cuando está con la carta. Y se genera todo un proceso súper como interesante, donde el jefe de correo le entrega su valija con una llave
que uno dice, la llave no interesa porque es de cuero, o sea que yo corto y la llave no tiene sentido, pero tiene el sentido de que te estoy dando una labor que es importante, que tiene que ver con el secreto del rey, y ahí se vincula con la libertad de correspondencia, el secreto, etc. Recordemos que, en esta época el secreto postal es ofensa a Dios, o sea, ofensa a Dios y al rey, a pesar de que sea entre privados, y por lo tanto el correo tiene que valer eso. No me he encontrado con correos, en este caso tenientes de correo o carteros, que escriban cartas. Ellos reciben. Yo creo que ese rol para el caso de Chile, yo no sé para otros casos, lo tienen o escribanos en lugares urbanos o sacerdotes. Y ahí está un tema que es súper interesante, que tiene que ver con una noción mucho más colectiva de la cultura escrita. O sea, que nosotros tenemos la idea de que, bueno, había muy poco alfabetizados, pero eso lo observamos desde una imagen individual, de contar uno por uno. Pero yo creo que hay una circulación, no una circulación, pero una idea de compartir, y ya que una persona sepa, yo le puedo escribir y me puede leer, etc. O sea que eso es interesante. Y además, las cartas, y esto pienso en el libro de Susan Wynham, las cartas son géneros donde la gente escribe poco, sobre todo si son entre privados. No es escribir un libro, ni menos una tesis doctoral, pero por lo tanto se requiere un nivel de destreza de alfabetización mucho menor a la que tiene un letrado común y corriente. Por lo tanto, eso hace que se genere una cultura epistolar, la cultura epistolar genere un proceso de alfabetización que ella llama, esta historiadora inglesa, una alfabetización epistolar, que es muy distinta a la alfabetización que se da en la escuela, pero que permite este intercambio de información a nivel micro, digamos. Sobre el formato, sí, bueno, está lleno de manuales. No he trabajado los manuales de los secretarios, pero está lleno. Lo que me interesa especialmente es que ninguno, bueno, ahora sí, en esta época hay un formato preciso, pero antes de la reforma, la gente escribe como quiere. O sea que si tú eres amanuense o eres un abogado o tienes estudios, generalmente hay un formato claro. Pero el caso, por ejemplo, de los soldados, ellos escriben como ellos quieren, y bueno, yo creo que eso pasa también con que muchas veces las cartas de los gobernadores, por ejemplo, son escritas por el secretario. Entonces, bueno, y ahí volvemos también a la idea del mediador de la escritura. Probablemente porque cuando yo veo cartas escritas a mano por el gobernador, son unas cosas inentendibles, sin formato, etc. Entonces, hay todo un debate sobre el formato y no. Especialmente porque lo que le interesa al Consejo de Indias y a la Secretaría de Estado es que sean claras y que tengan un resumen claro, porque lo que generó la reforma de correo fue una explosión de cartas que era imposible de manejar. Entonces muchas veces ni siquiera se leía la carta, se leía el resumen y dice, bueno, esto va para acá, esto va para allá, esto va para acá. Se va organizando de distintas maneras. Obrigado. Thaís? Meus parabéns pelo trabalho, José. Muito interessante e suscita muitas ideias e muitas questões, até para pensarmos de forma, não sei se comparada, mas de alguma maneira assim, né, o que acontecia ou não acontecia semelhantemente no Império Português, ou pelo menos na América Portuguesa. Duas coisas me chamaram muita atenção na sua apresentação, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Uma logo no começo, quando, inclusive é a imagem que você colocou na sua apresentação, né, e falou sobre pinturas em que as pessoas sempre aparecem portando cartas ou papéis escritos nas mãos. Associando a tudo que você nos explicou sobre essas reformas e o papel dos Correios nessas reformas,
e que, né, se formos pensar no quadro das reformas inspiradas pelo pensamento ilustrado, que, né, nas quais as reformas borbônicas, assim como as reformas pombalinas, estão inscritas, né? A ideia é dotar esse império, pelo menos, de uma imagem, e, se possível, de uma prática mais eficiente, mais moderna, no sentido do controle, da eficiência. E você diz que um dos efeitos disso foi a explosão das cartas, né? Então, de repente, houve uma certa facilitação e organização, uma periodicidade no despacho da correspondência, né? Com as tabelas, com as datas de saída das frotas e tal. Quer dizer, eu fiquei pensando o que significaria, né, a preocupação em retratar essas pessoas com cartas nas mãos. Será que isso vai no sentido de um indicativo de distinção que o domínio da escrita daria para esses sujeitos? Ou eu poderia pensar também num processo de disseminação maior entre mais pessoas, ainda que a maioria ainda não soubesse ler e escrever, devido a essas mudanças promovidas pela coroa espanhola, né? Essa é uma questão, para poder pensar um pouco sobre essa fonte iconográfica, o que ela pode nos dizer a respeito disso. E a outra coisa foi, se eu entendi errado, você me corrige, mas me parece que um esquema que você mostrou, que seria anterior às reformas, é o que daria menos segurança a essa correspondência, quando você mostrou o indígena que lia as cartas, que abria e lia as cartas, não é isso? Eu fiquei também curiosa sobre isso, não sei se você ou algum outro pesquisador já se interessou por tentar entender se essa ação ou essa atividade de transportador de cartas que abria as cartas para ler, que tipo de consequência, de efeito isso poderia ter tido para esses sujeitos que eram de origem indígena no processo de letramento deles, né? Vamos dizer assim, de entrada nesse mundo da cultura escrita. Seriam essas duas minhas questões. Obrigada. Muchas gracias, profesora. Sí. No, yo no soy historiador del arte, por lo tanto no podría dar como una reflexión concreta, pero me parece súper interesante. Yo no sé el caso brasileño, pero me parece muy interesante cómo estas autoridades, y esto desde el siglo XVII, XVI, se autorrepresentan, especialmente los virreyes, los gobernadores, con una carta en mano. Y esa carta en mano, por ejemplo, recuerdo la carta, la imagen del duque de Alba de Tormes, que fue virrey a mediados del siglo XVII en Perú, dice vuestro señor, o sea, que es una carta del rey. Entonces, esa carta genera una idea de que estoy yo, pero la carta me vincula a España directamente. Muchas veces esa carta es una carta real, o sea, una carta que fue enviada por el rey. Y por lo tanto, exacerban esa función, primero, de conexión con la monarquía, o sea, que mi poder es per se, pero es porque yo soy imagen del rey, o el rey me dio una autoridad, por lo tanto tengo una carta en mano, pero también la idea de yo informo al rey. Porque, y es muy interesante, porque a lo largo de todo, yo estoy trabajando 17, o sea, he visto 17 y 18, se critica mucho de que no se informa al rey, que el rey es el último que se entera, obviamente, pero que se informa parceladamente, etcétera. Eso es toda una constante idea de que no se sabe lo que está sucediendo, qué está pasando, y esto es especialmente conflictivo en el 18, cuando explotan estas guerras europeas, o no, guerras mundiales, como la de los 7 años, donde los escenarios sobrepasan Europa. Y tenemos la invasión de los ingleses en Florida, pero también en Buenos Aires, etcétera. O sea que hay una dimensión mucho más importante. Pero es súper interesante como siempre con la carta en mano. Sobre el pensamiento ilustrado,
hay esta idea sobre, sí, eficiencia. Y eso se ve sobre todo en Carlos III, que hay una obsesión que yo creo que el Marqués de Pombal tiene su amigo español, que sería Floridablanca o Campomanes, que tienen esta obsesión por regularizar el sistema, porque claro, lo anterior era un desastre, o sea, no se entendía nada, llegaban las cartas. Yo tengo casos en el siglo XVII donde las cartas llegaban con cerdas, en tarros, escondidas en distintas partes, porque era tal el poder de las autoridades principales, del virrey o del gobernador, que los vecinos encontraban debajo de libros, entre medio de libros, debajo incluso escondidas, y ellos mismos dicen, en las partes más púdicas, cartas para informar cosas a España. Por lo tanto, se quiere quebrar eso, y además quebrar o eliminar en la ecuación a las potencias extranjeras, a los ingleses, a los franceses, que son los que estaban comunicando, ¿cierto? Y que pueden comunicar fake news, como uno podría decir ahora, o sea, que comunicación e informaciones falsas. Sobre la alfabetización, es súper interesante, especialmente el caso indígena, porque el indígena que lo lee no es el que lleva la carta, sino que es el amigo. Y de hecho el amigo, que se llama Diego Huachipanqui, el amigo no sabe leer. Y por lo tanto, cuando recibe la carta en este proceso de carta de mano en mano, él se da cuenta de la importancia de la carta y le pide y va a la casa de este amigo para que se la lea. Que nos habla nuevamente de las nociones mucho más colectivas de la cultura escrita, pero también el rol de estos indígenas letrados como mediadores. Y esto es especialmente interesante porque esta era una misión jesuita y el tipo que envió la carta era un padre jesuita que era el rector del colegio en Chiloé. Y por lo tanto, porque se dirigía la carta hacia Santiago, al colegio mayor en Santiago. Por lo tanto, también, y lo dice el mismo indígena, que él quería saber qué informaciones daban de la misión para saber si ellos eran buenos cristianos o no. Eso puede ser o una mentira, o lo podemos, pero bueno, hay un interés por saber qué se escribe y qué se comunica a larga distancia. Y eso es súper interesante. Y en parte la reforma, usted lo dijo muy bien, la reforma intenta proteger a la carta. Porque la inseguridad es brutal. Es brutal actualmente porque uno todavía envía una carta y dice, bueno, llegará, no se sabe, etcétera, etcétera. Pero hay una idea también de control, en control incluso desde Santiago a Buenos Aires, se controla las dos informaciones, se controla también marítimamente si llegó o no llegó, se envían cartas. Por eso se generan los copiadores, etcétera, etcétera. Entonces, es una consecuencia también directa también de darle eficiencia, porque si se pierde una carta, la eficiencia dice, o lo que diría el ministro ilustrado, es que, bueno, que me envíen la carta de nuevo, y si yo no tengo esa carta, entonces, ahora estoy en un periodo que no me gusta mucho los Borbones porque prefiero el caos de los Habsburgos, pero llegan a tal nivel que los Borbones envían cartas diciendo, nos llegaron las cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Falta la 73, la 74. Y si uno ve, por ejemplo, los libros copiadores, está la carta 73, 74. Es todo numerado. Algo que no existía antes, que existía para Hacienda o Contaduría, pero no existía para la información. O sea, también hay como una idea informática de generar números de cartas y hacer coincidir. Yo creo que eso es un cambio profundo en la manera de cómo se entiende también el imperio. César? Então, boa tarde, cumprimentar também o José Aranda pelo trabalho, pela apresentação, e quer dizer, não são propriamente questões, né, mas só fazer alguns comentários, principalmente agora, né, a partir do que a Thaís falou né, e o José acabou, né, retomando essa
coisa da leitura das cartas por indígenas, né, e eu daí estava recordando aqui do trabalho de um colega do Rio Grande do Sul, né, o Eduardo Newman, que trabalha com as missões jesuíticas dos Guaranis, né, na parte sul aí da América Hispânica, e que ele mostra, né, também alguns indígenas escrevendo cartas em castelhano, né, e esses mesmos indígenas, muitas vezes, eles são assim, convidados, né, a ler a correspondência, porque são eles que têm o domínio da língua, né, ou seja, eles conseguem se relacionar, né, com esse mundo aí escrito, né, tem essa coisa, acho que a questão da importância do documento escrito, né, a coisa da carta, que eu acho que, né, chamou bastante atenção, né, principalmente aí no final da tua apresentação, né, quando você diz dessa mudança em relação ao conteúdo das cartas, né, que inicialmente as pessoas aproveitavam para escrever um pouco de tudo, porque não se sabia quando, né, teria oportunidade novamente de estabelecer esse contato. E a partir do momento em que existe essa circulação, né, dessa correspondência de uma forma mais regular, também, né, a correspondência passa a ter um outro formato, porque ela vai, né, atender a outras expectativas, que, né, eu acho que essa questão do reformismo, daí tanto, né, borbônico quanto o reformismo pombalino, né, de certa forma, quer dizer, que busca essa racionalidade, né, administrativa, porque, né, é algo que a gente vai perceber, né, por exemplo, num governador de capitania aqui na América Portuguesa, né, no Piauí, que fica, né, seria assim, uma província lá do norte da América Portuguesa, que na década de 1770 ele instala um correio na capitania, né, na província. Ele alega, né, o interesse em que os povos se comuniquem, mas aparentemente a principal alegação dele era a da circulação das ordens, né, que ele recebia, né, de Lisboa, e tinha interesse em que essas ordens efetivamente circulassem, né, ali dentro do seu governo. Então, acho que essa importância do correio, da circulação das cartas, nesse contexto, né, da segunda metade do século XVIII, né, efetivamente é um objeto de atenção bastante interessante, e eu, né, volto aí a cumprimentá-lo pelo trabalho, né, e agradeço aí a exposição que você nos fez. Tá? Obrigado. Muchas gracias, Antonio. Bom, você não fez perguntas, né, César? Então tá. Kelly, quer perguntar? Oi, Cláudio. Não, obrigada aí. A mãozinha aqui, daí por quê, então? Ou não é você? Não é você, é a Thaís ainda, não baixou, desculpa. É a Thaís. Estou com problema na câmera. Sorry. Agora que eu vi errado aqui. Eu também gostaria de fazer um breve comentário aqui. Primeiro, parabenizar o José pela apresentação, foi muito enriquecedora, para a gente conhecer um pouco mais esse aspecto das reformas borbônicas, né? Porque, assim, a gente ouve também que houve uma série de mudanças importantes do ponto de vista da administração, mas jamais imaginei essa preocupação no sentido de controlar, né, a circulação das informações, e que fosse até uma obsessão, né? Isso aí eu achei muito interessante. E eu fiquei pensando no seguinte, né? Eu sei que a Thaís já comentou sobre a questão da ilustração, enfim, porque, de certa maneira, né, a historiografia recente, eu acho que até você, não sei se você chegou a citar ali, você falou um historiador alemão, filósofo alemão, enfim, não sei se você quis chamar a atenção para a questão, né, da importância que vem sendo dada pela historiografia recente em relação justamente a multiplicação dos livros, né, da cultura letrada, dos jornais, né, a ênfase que foi dada pela história cultural, né, em relação a isso, né, e
E, de certa maneira, me parece que há ali talvez, né, vai acabar existindo um paradoxo, porque, embora a coroa espanhola ela quisesse, então, exercer mais controle, né, e para exercer esse controle, ela tem que multiplicar o escrito, né, ela tem que tornar as trocas de ideias e de informações, né, ela acaba criando uma infraestrutura mais ágil para isso, né, e isso acaba também, ao mesmo tempo, jogando contra ela na medida em que amplia a possibilidade do acesso a novas ideias, né? E aí, no caso, a velha abordagem, né, da influência dessas ideias chamadas ideias iluministas, enfim, de uma ilustração na América, né? E até que ponto essas ideias poderiam ter colaborado, contribuído para o processo de emancipação, né, de independência, né? Então, esse aspecto que eu acho que me fez pensar algumas coisas aqui. Mas obrigado, José, y parabéns pela apresentación. Muchas gracias. Solo algunas cosas. Les pegué en el chat porque mi libro está disponible en PDF gratuito. Que mi interés era que circulara, y es súper interesante porque salió el año pasado en junio, en plena pandemia, y yo todavía no he visto el físico porque Correos de Chile me cobraba, no lo sé, $80 por enviarlo, y dije, bueno, le dije a mi madre que lo dejara en Chile, porque yo estoy viviendo en Italia, y dije, bueno, en algún momento lo veré, pero quise dejarlo que circulara libremente, así que lo pueden descargar gratuitamente. Y es interesante y me interesa mucho esa paradoja, porque en cierta medida se impulsa esa libertad, o sea, hay control, el control de los canales, pero no hay infraestructura para controlar las cartas, el interior, el contenido. Y eso es interesante porque muchas veces se ha analizado el proceso, la vinculación entre reforma e independencia, en el caso especialmente chileno, a partir de la llegada tal vez de algunos libros, pero siempre de cultura impresa. Pero no se ha reflexionado sobre la circulación de estas cartas, de comentarios de textos en carta, porque eso no puede ser censurado, porque hay secretos. Y claro, ahí tengo un debate también con otro amigo historiador, porque me dice que sí existe posibilidad de fiscalizar o de controlar, pero tal vez uno puede controlar nombres específicos de personas, que tampoco se sabe, porque solo se señala el remitente. Pero dada la cantidad de cartas, es imposible que alguien se ponga en la mitad de la cordillera a revisar carta por carta para saber quién dice algo ilustrado. O sea, que primero necesitas a una persona que sepa que eso sería un censor. Entonces, dada la cantidad de cartas y el proceso, es muy complicado perseguirlas. Y si uno se da cuenta después, por ejemplo, las cartas de Francisco de Miranda, de Simón Bolívar, todo el problema de la logia lautarina, etcétera, cómo va circulando las cartas circulan por medios oficiales. Entonces, es súper interesante cómo al final el imperio se construye su propia trampa, porque hace que la gente se comunique mucho más y en una velocidad mucho más importante, pero claro, no tiene capacidad de controlar el contenido. Así que muchas gracias, Eduardo, por el comentario. Só uma outra observação, que me parece também que isso vai aumentar um pouco a burocracia, porque vai ter que haver registro dessa correspondência, então acho que isso também abre algumas outras possibilidades aí para pensar, né? Agora, me chamou também muito a atenção, eu não consigo imaginar alguém atravessando a Cordilheira dos Andes no século XVIII, no inverno. É realmente admirável. Sí. Era tan eficiente el sistema que los mismos traficantes de comercio, digamos, que pasaban mercaderías desde el Cuyo, desde, bueno, actual Bolivia, Brasil, etcétera, usaban las casitas de correos para refugiarse. Entonces, muchas veces, ustedes vieron las fotos, son pequeñísimas, eso es para una persona. Muchas veces el correo llegaba, abría la puerta y había alguien que había pasado, o sea, que se utilizaban. Y bueno, esas todavía están actualmente ahí, en la cordillera.
como registro arqueológico. Fantástico. Gente, mais alguma pergunta para você? Alguma dúvida? Mais alguém? Ô, Cláudio, eu tenho uma pergunta. Vocês me não ouvem? vi que deu áudio, desculpa. Não, sem problema. Me ocorreu um questionamento agora, a partir das perguntas apresentadas pelos colegas e as respostas dadas de forma muito clara pelo José. Me ocorreu o seguinte, né? Primeiro, pensar um pouco como essas cartas, que são representadas através de quadros ou outras imagens, associadas normalmente às autoridades, elas teriam uma contribuição na constituição daquilo que o Kantorowicz chamaria de duplo corpo do rei, não é? Então, me parece que a representação das cartas, independente da informação que elas carregam, elas contribuiriam já para a constituição dessa imagem de autoridade. Nesse sentido, eu fiquei pensando em que medida as cartas contribuiriam para a constituição daquilo que nós poderíamos chamar de espaço público e em que medida as cartas também contribuiriam para a constituição do seu oposto, no âmbito privado, né? Qual seria a sua leitura, José, a respeito das correspondências na constituição dessas duas esferas, que para o mundo brasileiro, principalmente, para a da América Portuguesa, não estavam muito claras, não estavam muito bem desenhadas nessas esferas, na medida em que o Estado também não estava tão presente, né? Havia espaços que a gente poderia chamar de rugosidades, em que o Estado não alcançava, né? E que o espaço privado acabava sendo de tal forma publicizado, de modo que não havia aí uma distinção entre essas duas esferas. Então, fica aí uma pergunta, né? Em que medida o Correio contribuiu para a constituição cada vez mais clara dessas duas esferas de público e privado? Muy difícil. Bueno, totalmente de acuerdo a la idea del cuerpo del rey, y de hecho la carta sellada es el rey. O sea, si uno rompe el sello, es un problema fuerte. Después, eso no es por pasar publicidad, pero tengo una conferencia este viernes sobre violación de correspondencia, pero en el 17. Si les puedo mandar la información. Que ahí voy a explicar mucho, porque al final mucha gente, también hay un problema material. O sea, primero porque las cartas, el papel, no era producido en América. Hasta fines del 19. Por lo tanto, está el problema del papel. ¿Y quién tenía lacre y sello en la colonia, en Chile, una sociedad pobre? Era muy poca gente. Entonces, me he encontrado con muchos documentos que finalmente la carta está cerrada con un hilo, con cordones de zapato, con cintas, con telas, o sea que, y eso en teoría es sellado, pero bueno, sellado, eso se puede abrir y cerrar, o sea, ¿cuál es el secreto ahí? Y bueno, es un tema aparte. Y bueno, y eso tiene que ver con el espacio público y el espacio privado. Yo empecé mi trabajo pensando en el espacio público, porque la historiografía del espacio público ha girado en torno a, si uno, por ejemplo, lee a Habermas o a Benedict Anderson, con el impreso, o sea, cómo el impreso es como el paso siguiente, y los periódicos, y de hecho la historiografía chilena señala de esta esfera pública desde el 19, cuando salieron los primeros impresos, cuando salieron los primeros periódicos, etc. Y yo estoy en franca, yo creo que eso no es así. Yo creo que si uno piensa los medios de comunicación de manera mucho más amplia, las cartas, en cierta medida, eran los periódicos de esa época. Y las cartas se leen colectivamente, y las cartas van circulando y se reescriben, y tienen un impacto. No estoy tan de acuerdo de la idea de esta opinión pública racional, porque no es racional ni ahora, entonces tampoco, si uno ve el fenómeno Twitter, no. Pero en ese sentido estoy mucho más cercano a los planteamientos de Albert Farage y esta idea de esta opinión popular, y que donde se convive lo falso y lo verdadero.
constantemente y se van generando posiciones políticas en torno a ello. Y eso lo encuentro fascinante. Y con respecto al espacio privado, es un tema, yo no sé si bueno, no tengo ningún juicio, yo creo que se ha debatido mucho historiográficamente y que yo no soy nadie para dar un punto de vista, pero en el caso de las cartas es súper interesante, donde hay una noción, y lo vinculo con lo que he hablado antes, como de la escritura colectiva de cartas y la lectura. Y creo que lo privado y lo público siempre se está difuminando. ¿Por qué? O siempre se está vinculando. Porque partimos de la base de que las cartas que son enviadas, por ejemplo, del gobernador, de los funcionarios, hacia el rey, no las lee el rey. O sea que esa confesión personal que se le da a una persona, no la lee nunca el rey, porque la lee el primer ministro o el consejo. Entonces ya eso es una paradoja. Y ahí está todo el tema, bueno, ¿por qué violación de correspondencia en la mitad del camino y no al fin? ¿Y por qué si un secretario lo lee no es violación de correspondencia? Si yo le escribí al rey. Bueno, hay todo también de representación, de soberanía, que es otro tema. Pero claro, siempre se está como confluyendo entre lo público y lo privado. Los secretos, en Chile sobre todo, que somos una sociedad pequeña comparado con Brasil, los secretos siempre se saben primero, antes que cualquier decisión. Entonces, también hay una circulación distinta del secreto en ambientes público y privado, etc. Lo que sí es importante para esta época, y yo creo que es fundamental, el escándalo. Porque todo puede pasar secretamente y en el ámbito privado, incluso las prácticas administrativas, pero cuando hay un escándalo, hay una disrupción de este orden natural y armónico, ahí sí que hay siempre un juez, un gobernador o alguien que dirime y separa aguas, porque el escándalo en esta sociedad es impensable. Así que eso. Ok. Obrigado. Bom, então eu agradeço enormemente ao José pela disponibilidade, pela fala, pela pesquisa maravilhosa, bastante esclarecedora, e coloco, então, aviso, perdão, que em breve a conferência vai estar lá no canal do YouTube, né, esse eu sei que tem, Facebook não, mas esse eu sei que tem, porque eu sou o controle, e junto com todas as nossas outras, e fica, então, o convite para a nossa próxima atividade, que será dia 16 de junho, com a professora Ana Cristina Araújo, da Universidade de Coimbra, Professores e Homens de Letras Associados do Monte Pio Literário no Reino e no Império, 1813-1821. Então, agradeço a todos pela paciência, Ana Paula perguntando a você, José, depois você pode... aí, já mandou, pronto. Contato. E, de toda forma, se alguém precisar, vocês podem me escrever, que eu tenho o e-mail dele. Então, muito obrigado a todos. Só um minutinho, Cláudia. Queria enviar para vocês aqui, estou enviando agora o link, e convidá-los, já mandei isso por e-mail, né? Amanhã o debate promovido pelo Campus Cultural da UFMG em Tiradentes, Museu Casa Padre Toledo, com o escritor Lucas Figueiredo, que escreveu a biografia do Tiradentes. Vai contar com a participação do Álvaro, que vai representar o CEIBER, o José Newton Coelho Menezes, que também é nosso pesquisador, mas vai estar representando lá o Centro de Estudos Mineiros, a Heloísa Murgel Starling, e eu, representando tudo, e o JEP e tal. Tem mais alguém, Álvaro? Esqueci, somos nós. Não, né? Somos nós, né? Que vamos participar desse debate lá com o Lucas Figueiredo, com esse tema para lá de sempre polêmico, chamado O Tiradentes. Né? Então, tá aí o link do canal do YouTube, lá do Centro do Campus Cultural, UFMG em Tiradentes, para quem quiser assistir amanhã às 13 horas,
lá ao vivo nesse canal. Agradeço aí mais uma vez ao José pela disponibilidade e já temos aqui, né, interesses em conexões acadêmicas. Esperamos manter isso. Agradeço ao Cláudio pela organização e a todos vocês pela presença. Cláudio, pode ir finalizando aí, então. Vou dar tchau agora. Não tem mais nada. Abraços a todos e boa semana. Cuidem-se. Muchas gracias por todo. Tchau para todos. Tchau, gente. Aí, ó, bom resto de semana. Vacina para todo mundo. Vacina para todo mundo. Pau no Pazuello. Deixa eu desligar a gravação. Veja, lembrando ali que tá o José deixou o endereço do livro, né? Livro, eu já baixei aqui, inclusive. Já copiei, já peguei uma cópia aqui. Então vamos lá. Tchau, gente. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. Claudio, también por todo. Nada, prazer. Tchau, tchau. Chao, chao.